Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda como siempre su amigo en Cristo, el pastor Danilo Monterroso, y hoy tengo el privilegio de estar, como siempre me ha gustado, en el hermoso país de Centroamérica, que es Nicaragua, un país que tiene una linda gente, y hoy pues tenemos el privilegio de estar en la ciudad de Estelí, muy cerca de la frontera con Honduras, y tengo pues dos ministros invitados para estar conmigo en esta lección de escuela sabática. Tenemos al querido amigo y hermano José Abel Gutiérrez. Él es anciano con bendición, es un siervo que ha servido incansablemente en la causa del Señor aquí en Nicaragua. Mi querido hermano José Abel, bienvenido. Un saludo a mis queridos hermanos que nos siguen. Pastor Danilo, bendiciones para usted, para nuestra hermandad. Gracias a Cristo que lo tenemos por este país centroamericano. Y una dicha para nuestra hermandad a nivel mundial estudiar la introducción de la lección que corresponde a este sábado. Amén. Y tenemos también al querido pastor Carlos López, de nacionalidad guatemalteco, pero creo que ya él es parte de Nicaragua porque su familia, su esposa es de Nicaragua. El pastor Carlos López es el actual presidente de la Asociación Nicaragüense. Pastor Carlos López, bienvenido al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Gracias, Pastor Danilo. Dios lo bendiga. Y también por concedernos el gozo y el privilegio de poder estar junto a nuestros queridos hermanos, la amada iglesia. Reciban de parte de nosotros, de la Asociación Nicaragüense, un abrazo fraterno, nuestro corazón siempre abierto para todos nuestros hermanos y amigos de la verdad presente que también nos ven y quieran visitarnos también en la hermosa Nicaragua. Amén. Pastor Carlos, muchos saludos para mi hermana Carolina, por favor, para muchas gracias. Carlitos, gracias. Para Yosabet y para Norita, por gracias. favor, de mi parte. Muchas gracias. Para mi querido hermano José Abel, para mi hermana Larisa, para Rosita, para Larisa y para el pequeño Abel, que ya está grande, los jóvenes. Así es. Que Dios les bendiga grandemente y oramos siempre por la familia ministerial. Vamos a tener la oración inicial y quiero pedirle a mi apreciado hermano José Abel, si tú puedes, por favor, dirigir la oración en esta oportunidad. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Padre, ante ti venimos para que tu gracia nos perdone y nos alcance. Amén. Y nos des tu Espíritu Santo para el estudio de la lección de escuela sabática, que junto al pastor Danilo Monterroso y el pastor Carlos López podamos dar un consejo apropiado a tu grey a nivel mundial. Amén. Así que Padre, diríjanos y la honra y la gloria sea para ti. En el nombre que es sobre todo nombre, tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Queremos agradecer a Dios por ese privilegio que nos permite de poder estar aquí en Nicaragua. Mandar un saludo muy especial para el pueblo de Dios que se reúne en sus diferentes iglesias. Que Dios les bendiga grandemente. En forma especial también queremos saludar a aquellos amigos que se unen de las diferentes asociaciones y uniones que forman parte de la división latinoamericana y de nuestra iglesia a nivel mundial. Es un privilegio para nosotros poder tener el estudio de la lección de escuela sabática. Hoy tenemos, queridos hermanos, la lección número 13 para este sábado 27 de septiembre del 2025. Y tenemos un título muy interesante, mi apreciado hermano José Abel. ¿Cómo se llama el título de la lección, por favor? Y dame la esencia de este título. Bueno, el título para esta oportunidad es Llamado a Reformarse. Así que, queridos pastor, llamado, te llamo para que pueda ejercerse una reforma, porque dice la palabra a reformarse. Dios está llamando a hombres y también a mujeres, pastor, con el objetivo de poder hacer una obra como la que hicieron los del pasado. Tenemos grandes hombres en el Antiguo Testamento, como los profetas,
pero tenemos una obra de un reformador significativo, Elías. Ujú. Y tenemos una obra en nuestra era como es la del Juan el Bautista. Y que posteriormente vamos a estudiar esa obra maravillosa de que estamos en los tiempos del profeta Isaías. Amén. Y que esto se aplica para el movimiento guiado por el Espíritu Santo del 1844 y también de 1814. Y ahora el pueblo de la recta final, hay un llamamiento para una reforma. Dice, llamado a reformarse. Amén. Mi querido Pastor Carlos López, es interesante notar la historia que estudiamos acerca de lo que el profeta Isaías menciona. Y como dice nuestro hermano José Abel, hay un llamado de parte de Dios para que nosotros nos podamos reformar. Y yo creo que individualmente tenemos que reformarnos. Porque recordemos que el pueblo, tanto Judá, porque Israel se había descarriado, pero Judá, Dios todavía tenía esperanza en Judá. Pero en medio de la apostasía que reinaba en Judá, Dios veía que había gente que podía reformarse dentro del seno de Judá en medio de su apostasía. Pastor Carlos, ¿qué mensaje podemos encontrar nosotros en este título para nuestros días? Gracias, pastor. Es bastante interesante esta introducción porque, en primer lugar, ¿qué es reforma? Reforma es una reorganización, es un cambio de hábitos. Viene siendo totalmente algo que hace un giro, un cambio. Y nuestro hermano José Abel nos estaba hablando sobre la reforma de Elías. Y qué interesante es saber que hay 3 razones básicas para que exista una reforma. Y dentro de esas razones fundamentales es, número 1, haber dejado el pacto, haber roto la santa ley de Dios, derribar o destruir los altares de Dios. Y 3, martirizar a los profetas. Justamente Isaías, que es quien es un reformador en su momento, de 4 reyes aproximadamente. Tenemos a Usías, tenemos a Ezequías, posiblemente Manasés también. Por lo tanto, está Jotán también. Y todos estos hombres en su momento no quitaron los lugares altos, quebrantaron la santa ley de Dios, condujeron a la idolatría al pueblo, persiguieron. Incluso todos sabemos el triste final del gran profeta Isaías, un gran reformador para su momento. 40 años este siervo estuvo llamando la atención de los líderes, de los reyes, para que se volvieran a Dios, para que experimentaran una reforma, un reavivamiento, una resurrección y que pudieran cumplir el cometido de poder ser luz a las naciones, de poder exaltar al Creador, a Dios, como el único soberano. Pero todos sabemos de que todo esto, los efectos fueron bastante cortos por la debilidad del corazón, por la incredulidad del corazón. En el desarrollo de esta lección, sin duda veremos la diferencia entre un reformador, ¿verdad? Y entre lo que es el concepto peyorativo de reformista. Así es. Entonces nosotros somos llamados a ser reformadores y a conducir reformas en las diferentes áreas de la vida. Amén. Así es, Pastor Carlos López. Pasamos de lleno a la primera pregunta de este estudio que tenemos. Y tenemos el primer subtítulo que dice abandono del pecado. Pastor Carlos López, ¿qué relación establece el profeta entre el pecado y la separación de Dios? Sí, aquí hay algo muy interesante en esta pregunta. Isaías está acusando al pueblo de la letanía de los pecados de Israel. En otras palabras, existe perversidad en Israel, existe violencia, y es por eso que hay un texto interesante en Proverbios que ilustra en el capítulo 6, del 16 al 19, ilustra la situación que estaba viviendo Israel o Judea propiamente en los días del profeta Isaías. Dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa,
las manos derramadoras de sangre inocente, como también el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr el mal, el testigo falso que habla mentiras. En otras palabras, la situación de Judea en esos momentos, como dice Proverbios y como dicen los escritores, tienen una mente torcida, practicaban actos torcidos, tenían caminos torcidos, porque en realidad todo esto conduce a un llamamiento, a una reforma. El haber dejado el camino, el haber quebrantado las leyes de Dios, el haber seguido tras la idolatría, tras la injusticia social que se vivía, el tiempo de esclavitud, cuando Dios le había dicho a Israel que en su tierra no habrían esclavos. Y prevalecía mucho la injusticia en los días de los profetas, tales como Isaías y Jeremías. Todo esto fueron caminos torcidos. Entonces, esto es lo que puedo comentar con respecto donde nos dice que aquí no se ha cortado, dice qué cosa, la mano de Jehová. O sea, el Señor, Él siempre está listo y su poder para alcanzar al hombre. Pero lo que impide esa obra maravillosa es el pecado y la corrupción del corazón envuelto en el pecado. Amén. Mi hermano José Abel, el pastor Carlos pues profundizó en la lección, pero ¿qué hizo el pecado? Separación. Separación. No se ha cortado el brazo de Jehová, dice, pero vuestros pecados y vuestras iniquidades han separado. Y pastor, siempre decimos de que Dios no se aparta de nosotros, sino nosotros nos alejamos de Él. Porque el pecado nos aleja de Dios, nos roba esa coinonía, esa comunión con Dios y nos lleva a una ceguera. Es como cuando alguien está enamorado. La neurociencia dice que un enamorado comete un error neurológico, porque el episodio de felicidad que tiene dura 20 minutos. Y en esos 20 minutos de episodio que tiene felicidad quema demasiadas neuronas por la dopamina. El pecado, si te lleva a la promiscuidad, te hechiza y el hombre está enamorado y pierde la cordura. Y entonces pierde la conexión espiritual. Corta, pero dice la mano del Eterno no se ha cortado. Entonces el pecador siempre tiene una ceguera, tiene un problema, pastor, en este sentido que ¿qué relación establece el profeta entre el pecado y la separación de Dios? Interesante esa pregunta, que le corresponde comentarla a usted. Sí, realmente nosotros necesitamos ver que esa separación que existió lamentablemente en el primer hombre que pecó, que es Adán, y ustedes recordarán que en las profecías que se dieron acerca de Cristo a los patriarcas, especialmente en el libro de Génesis, hay una conexión entre Jacob y esto que estamos viendo ahorita. Y ustedes recordarán que Jacob tuvo aquel sueño de esa escalera. Correcto. Y la escalera llegaba ¿a dónde? Llegaba al cielo, pero no quedaba. ¿Llegaba a la tierra o no llegaba a la tierra? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenía que saltar el Jacob para agarrar de la escalera? Era un puente. ¿Qué dice? Dice que la escalera pegada en el suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que el verbo se hizo carne. Cristo tuvo que venir a morir con nosotros. Amén. A vivir con nosotros. A experimentar las tentaciones del hombre. No en su condición perfecta de Adán, sino en una condición caída. Y aquí lo que nosotros estamos viendo es que Cristo tomó el riesgo de tomar la naturaleza humana del ser humano para poder alcanzarnos. Cuando dice la mano de Jehová no se ha cortado, porque había un plan desde antes de la fundación del mundo. Que sí es muy cierto que el pecado hizo separación. ¿Quién vino a tomar el lugar de Danilo, de José Abel y de Carlos? Cristo. Cristo, el verbo. Pero él no cometió pecado. No. Y ese es el misterio de la piedad. Venció al pecado. Venció al pecado en una carne pecaminosa. En una naturaleza pecaminosa. Así es. Que no conoció pecado, no cometió pecado, no transgredió la ley de Dios. Porque recuerden que estamos estudiando un tema donde el llamado a reformarse es que los seres humanos tenemos que guardar la ley de Dios. Amén. El argumento del diablo en el cielo era que nadie podía guardar la ley. ¿Por qué viene el pecado? ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley. Y ahora ese pecado hizo un abismo entre el cielo y la tierra.
pero hay un puente y ese puente lo hizo Cristo. a favor de nosotros. Pregunta número 2, mi hermano José Abel. ¿Cómo se describe la condición espiritual de Israel debido al pecado? A ver, ¿qué nos dice la Escritura? Hay un texto en el Génesis que dice que oscuridades había en el grande abismo antes de la creación, pero que el Espíritu de Dios se movía, pastor. La pregunta, quiero hacer esa colación con el versículo de Isaías, porque la condición espiritual de Israel debido al pecado era oscuridad. Pregunto, ¿en el pozo del abismo hay luz o oscuridad? Es oscuridad. Oscuridad. Según quién está en el pozo del abismo, los demonios. Sí es. ¿Quiénes gobernaban en el tiempo de Israel, en el contexto de Isaías? Los demonios. ¿Cómo tenían al pueblo de Israel? En oscuridad. Adelantándome un poquito, pastor, me va a permitir decir, por eso Isaías dice, levántate y resplandece. Amén. ¿Verdad? La luz, dice Cristo, yo soy la luz del mundo. Entonces, el pueblo de Israel se encontraba en una condición espiritual oscura, había un totalmente abismo de separación entre Dios y el hombre. Me hace notar algo, hermanos, interesante, que el libro de Isaías inicia con textos interesantes. Este pueblo no me conoce. El asno, el buey conocen el pesebre y conocen a su amo. Ustedes desde los pies hasta la cabeza son podridas llagas. No hay en ustedes nada bueno. Gente dura, terrible. Hay otro texto que me llama la atención en el 24 que dice que el quebrantamiento al pacto, a la ley sempiterna, son los que han traído el deterioro del mundo. Ha caído bajo sus moradores porque han quebrado el pacto, han quebrantado el pacto sempiterno. Y por tanto la naturaleza ahora gime y clama. Todo esto lo trae en la oscuridad. ¿Qué podemos hacer nosotros en un lugar oscuro? Golpearnos, tropezar, si hay un orificio, hay un agujero, ahí nos vamos, si hay un abismo, no sé cómo le llaman en su país, allí, como dijo Jesús, si un ciego guía a otro ciego, ambos se van a un mismo hoyo. Todo el pueblo de Israel estaba cargado de maldad, de pecado. Había muchas adoraciones a dioses de zodiaco, habían adoraciones a dioses falsos de todas las ciudades circunvecinas, y el pueblo espiritualmente que tenía la luz, que eran los depositarios de la ley divina, ahora, pastor, estaban en oscuridad. Tristemente, aquí hace reflexión, hace una mención, como las vírgenes que teniendo la lamparita un día se les apagó y quedó en oscuridad. Este pueblo un día tuvo la lámpara, pero ahora espiritualmente estaban en oscuridad. Qué triste. Y como estaban en oscuridad, la justicia se alejó, la verdad tropezó y la equidad no llegó. Qué tremendo. Donde quebraron el pacto sempiterno. Donde quebraron el pacto sempiterno. Y por esta causa la maldición, dice, cubrió la tierra. Y sus moradores gimen bajo el peso de la maldición. Qué increíble. Vamos a ver ahora el llamado de Dios, porque recuerden de que el llamado que hace Dios aquí dice llamado a reformarse. Así y es. qué Dios de amor y de misericordia tenemos. Y ahora dice el segundo subtítulo, dice volver a Dios. Y Pastor Carlos, ¿qué promesa ofrece Dios a aquellos que vuelven con humildad y contrición? Es maravilloso esto, porque en las dos preguntas que hemos pasado, estamos viendo el peso de la ley sobre el hombre que ha quebrantado, el peso de la ley sobre el pecado, y eso significa esta carne de pecado. Por lo tanto, Dios, para poder conducir al hombre por el camino correcto, lo primero es que nosotros reconozcamos que somos pecadores, que hemos quebrantado su ley, que para nosotros no hay escapatoria más el puente que Él ha traído a través de Jesucristo. Y es ahora maravilloso y consolatorio esta pregunta, porque el profeta Isaías ahora nos dice, allanad, allanad, y luego dice, barred el camino, y luego dice, quitad los tropiezos. He encontrado 3 palabras en el hebreo muy interesantes sobre lo que es el allanad, que sería, traduciéndola, el término sería kalal, que significa construir. Ese construir
tiene que ver con preparar un camino. Así que, pero propiamente la palabra kalal significa exaltar o elevar. Esto es maravilloso. Ya lo dice el profeta, porque mis caminos no son Vuestros caminos. ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Entonces, ahora, ese texto este camino está atrayendo, está llamando a través del profeta al avivamiento. Pero ese avivamiento comienza con exaltar a Dios. Porque en esta naturaleza el hombre no piensa más que en exaltarse a sí mismo. Por naturaleza somos egoístas. Pero ahora el Señor, que conoce eso, está llamando a su pueblo a preparar, a construir ese camino. Ahora viene también en ese término de construcción otro término muy interesante. Aunque ese preparar el camino es una imagen que no tiene que ver con la construcción, hay una palabra para preparar y es paná. Esa palabra significa volverse atrás. Mire qué interesante. Y a tus espaldas oirás una voz. Y esa voz que dice, ¿verdad? Este es, ¿qué cosa? El camino. Y andad por él. Entonces, volverse. Porque hay caminos que al hombre le parecen como derechos, pero su fin es muerte. Entonces ahora le dice volverse atrás, volverse hacia, ¿qué es hacia? Al arrepentimiento, al dolor, porque hemos ofendido a Dios, más allá de lo que podamos sentir en remordimiento porque nuestra reputación ha quedado por el suelo, sino que hemos ofendido a un Dios santo, hemos ofendido a un Dios que es amor, a un Dios que es redentor. Entonces Él nos está invitando a volvernos a hacer un giro por completo de 360 grados. Así que hay una palabra interesante en hebreo también para camino y es derek. Derek, que significa camino. Esta palabra es usada poéticamente, pero está refiriéndose a nuestro andar, a nuestro caminar. Porque en algún momento el texto también nos está diciendo que debemos de eliminar, ¿qué cosa? Los tropiezos, ¿verdad? Los obstáculos. Esos tropezones son aquellas cosas, aquellas malas decisiones, aquellos pensamientos por esta carne, por la lujuria que nos motivan, nos incitan a través de los mismos demonios, esta naturaleza y el mundo a apartarnos del rumbo verdadero, del camino hacia Dios. Es por eso que ahora esta invitación es a andar en sus caminos. Pero aquel pueblo, como dijo, no andaremos. Dios les está invitando. El profeta Ezequiel también dice, volveos, volveos, oh casa de Israel. ¿Por qué pereceréis? ¿Volverse de qué? De todo acto pecaminoso, de todo aquello que nos ha alejado de Dios. El profeta Isaías, los profetas Jeremías, Ezequiel y los otros profetas siempre invitaron a reivindicar la santa ley de Dios, a exaltar su nombre. Entonces, eso significa que el Señor está dando esa promesa maravillosa para que podamos ver nosotros a un Dios siempre alto, a un Dios exaltado y que podamos tratarlo como tal. Amén. Amén. Qué interesante. Entonces dice volvernos a Dios, porque el subtítulo dice volver a Dios. Y mi hermano José Abel, la pregunta 4 dice, ¿qué garantía ofrece Dios a aquellos que regresan y vuelven a buscar su rostro? En la pregunta número 3 vimos las condiciones: allanar, barrer, quitar del corazón para aprender a ser humildes, porque ¿a quién mirará el Señor? Aquel que es humilde. Amén. Y que tiembla al escuchar su palabra. Amén. Ahora ya está humilde. Ahora, ¿cuál es la garantía que ofrece Dios a aquellos que regresan y vuelven a buscar su rostro? Hay un texto en el libro de Éxodo que dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ninguna enfermedad vendrá a los egipcios de lo que eran los egipcios, porque yo Jehová soy tu sanador. Amén. ¿Qué es la promesa?
Dice, ¿cuál es la garantía? La garantía es que Él nos sanará, nos pastoreará. Amén. Y nos va a poner un sello de paz. Mucha paz hay para los que aman tu ley. Tu ley. Así que, mi querido pastor, tenemos al sanador por excelencia, que no solamente es el remedio, es la vida. Tenemos al que consuela. Amén. Recuerde que en el Nuevo Testamento a nosotros se nos da la garantía del consolador. Yo te dejaré el consolador. Y número 3, mi paz yo la dejo y yo no la doy como el mundo la da. Significa que cuando hay pecado hay enfermedad. Así es. Te roba la paz, te roba el equilibrio, te roba la familia, te roba la salud y te roba la salvación. De hecho, la vida y la salvación. Entonces el Señor promete garantizado que Él será nuestro pastor, será nuestro sanador, porque tenemos llaga, entremos a cuenta. Si fuera en negro, yo te voy a hacer blanco, fuera en rojo también, y te voy a poner paz. Esa paz como la que cuando vamos a dormir, en paz me acostaré. Cuando se comete un acto, a veces no podemos dormir en paz. Cuando andamos en algo, no tenemos paz, porque el pecado roba la tranquilidad y roba la paz. Cristo es nuestra garantía, pastor. No hay mejor garantía que la que ofrece Dios por medio de su amado Hijo Jesús, que vino a salvarnos y a redimirnos del pecado. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Ahora por eso entendemos el llamado de Jesús en los días de su ministerio. Y es un texto muy lindo que aparece en el Evangelio de Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso no solamente se refiere al descanso físico, mi hermano José Abel, se requiere, tú mencionaste, al descanso espiritual, porque podemos ser religiosos, claro, podemos guardar la ley, podemos tener muchos elementos fundamentales que la apariencia dice: qué buen cristiano es esta persona, sí. Pero ¿cómo está tu corazón? El religioso no tiene paz. Amén, ahí está el tema. No tiene paz. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cristo, la verdad, nos dará paz. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Aquí es donde queremos hacer un apelo a todos aquellos amigos, hermanos que nos están siguiendo a través de esta página oficial de nuestra iglesia a nivel mundial. Dios llama a los seres humanos, no importa el lugar donde se encuentre. Si no eres miembro de iglesia, Dios te llama para que te arrepientas. Si el mismo profeta Isaías dice, Pastor Carlos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el apóstol Pablo dice, como en el día de la provocación, muchos provocaron a Dios. Si tú eres miembro de iglesia, yo te quiero invitar que hoy te examines, no examines a tu prójimo, examínate a ti mismo, como dice el apóstol, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Tenemos paz? Recordemos nosotros la historia del fariseo y el publicano. Sí. ¿Quién de los dos tenía más paz? El publicano. ¿Y quién era el que visitaba más la iglesia? El religioso, el fariseo. ¿Y cumplía él con lo que decía la ley? ¿Con lo que decía las normas de la iglesia? Como religioso, él creía que estaba cumpliendo. Pero el problema de él, ¿cuál era? Es su orgullo, y se comparaba con los demás. Y entonces no tenía paz porque se justificaba y decía: gracias te doy, Señor, porque no soy como este. Querido hermano y querida hermana, tú que eres miembro de iglesia, debes de sentir la necesidad en tu vida de poder reformarte cada día. Yo te pregunto, ¿cómo vives el mensaje? ¿Cómo vives los principios de fe? Mi hermano José Abel, ¿por qué en aquella oportunidad le llamaron cristianos a los cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué le llamaron cristianos? En Antioquía, por primera vez. ¿Y por qué le llamaron cristianos? Porque reflejaban, dice el espíritu de profecía, de que ellos reflejaban a Cristo. Ya no eran rama extraviada. Ya no hablaban por sí mismos, ni cada quien tenía su forma de hablar como cuando iban camino, que quién iba a ser el mayor. Dice que ellos reflejaban el carácter de Cristo en mente, en pensamiento y en palabra. Estos hombres y estas mujeres reflejaban al Cristo que predicaban. Amén. Esa consigna que era, pastor, esa era la consigna de los hermanos de la iglesia primitiva, era Cristo, pero no solamente era de labio, lo vivían en mente y en corazón. Eso tenía el carácter de Cristo. Yo tengo el espíritu de profecía. Si usted ha sabido que me hace esa pregunta,
Yo ahí tengo la cita donde dice que estos hombres y mujeres reflejaban a Cristo. Quiere decir, hermano, que en nuestra condición caída nosotros podemos llegar a la perfección. Si ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para Dios, en Cristo somos perfectos. El diablo te llamará por tu error y por tu pecado, pero Cristo nos llamará por nuestro nombre cuando seamos justificados por la fe, por los méritos de Cristo Jesús. Y el diablo te va a decir que no puedes guardar la ley, que Así no es. puedes guardar los principios, que no puedes y tú vas a pecar porque no lo puedes hacer, porque tú eres pecador y por lo tanto nadie puede guardar la ley, el argumento del diablo. Ahora hay algo interesante, porque no solamente Jesús lo dijo, sino que también el apóstol dijo, hasta que todos lleguemos a la estatura, ¿de quién dice la De Escritura? Cristo. De un varón Perfecto. perfecto, que es conforme a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la estatura, ¿podemos llegar a la estatura de Cristo en nuestra condición caída? Si Cristo lo hizo, usted y yo lo podemos hacer. En nuestra esfera. Si el primer, En nuestra esfera. Ajá. Profeta lo logró, Amén. Enoc, Así es. y caminó Enoc con Dios. Enoc llegó a ser perfecto. Así es. Y dice que Noé fue perfecto en su generación. Amén. Y si nos vamos al patriarca Job, que dice, perfecto y recto. Exacto. Entonces, hoy en día, en la recta final de la última generación, tiene que llegar a ese nivel de perfección, a la estatura de Cristo, para desafiar todas las mentiras del diablo, y todas las verdades de Cristo tienen que quedar totalmente en alto. Todas las verdades, no solamente la ley ni el sábado, sino la verdadera doctrina, el amor, el Espíritu Santo, las 5 verdades, como las 5 solas de la Edad Media. Hay 5 verdades: Padre, Hijo, Espíritu, Palabra y Ley. Amén. Alabado sea el nombre de Amén. Dios. Qué interesante cuando tenemos estos estudios, porque entonces llegamos a entender muy bien que el ser humano, y una de las características de los 144,000, esos 144,000 tienen que llegar a ser perfectos. Perfecto y sin. Cuando ya lleguen a ese nivel de perfección con la unción del Espíritu Santo y el Espíritu se retire de la tierra, ellos quedarán sin intercesor. Es la última generación que le dirá al enemigo, a todo el universo, en el gran conflicto, que hay un grupo que le es fiel a Dios, aun cuando Él ha retirado su gracia y el Espíritu Santo. Viven en un estado de perfección. Y con una carne llena de debilidad, con el pecado que los está acusando. Recuerden que van a ver que creen que no se les perdonó pecado, pero por fe ellos se mantienen. Así como Cristo fue fiel con esa naturaleza, como la serpiente que se levantó en el desierto. Amén. ¿Por qué lo van a poner con una serpiente? Eso lo vamos a ver en la pregunta número 6 que me corresponde. Entonces, en esa naturaleza que Cristo venció, sus hijos que ahora le proclaman, saldrán victoriosos. Alabado sea Y el por nombre eso de Dios. cantarán El cántico del del Cordero de Cordero. Moisés. Y algo Y los interesante, mis 144. hermanos, dice, y estos siguen al Cordero, Por donde quiera que Él vaya. igual que los cristianos de la iglesia primitiva, cuando huyeron por la persecución, les llamaron cristianos. Si tú, querido amigo y hermano, eres invitado a formar parte de aquellos que se van a reformar para el tiempo del fin, y Amén. son llamados a salir Amén. de Babilonia, son llamados a reformarse, somos llamados a vivir el mensaje para el tiempo del fin, somos llamados a predicar el triple mensaje angélico. Justamente eso viene también a mi memoria cuando dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres. Eso significa de que el llamado a reformarse es una salida de la Babilonia histórica, como Dios llamó a su pueblo allá de Babilonia literal, como también el Señor hizo el llamado de la Babilonia medieval, pero salieron contaminados siempre porque no tenían toda la luz. Pero el último llamado de Apocalipsis 14 sí es a dejar toda contaminación, todas esas falsas doctrinas. Dentro de esas falsas doctrinas, ahí entra el asunto de la inmortalidad del alma, el estado pues de los muertos, el asunto del purgatorio, el asunto de la transubstanciación, el asunto también de la intercesión de María desde el Concilio de Trento, o la teoría de la Inmaculada Concepción. Entonces, todo ese vino fermentado definitivamente es una llamada a salir de Babilonia, de esta última Babilonia religiosa, la gran ramera, la mística,
la que tiene ebria no solamente a los reyes, sino también a todos los conventos, también a centros teológicos. Y es ahí donde nosotros debemos, como reformadores, la Biblia y solamente la Biblia. Alabado sea el nombre de Dios. Y somos llamados, ese llamado, como se llama el título de nuestra lección, llamado a reformarse, no es solamente a los miembros de iglesia, es para este ministerio al cual nosotros pertenecemos. De Amén. Poder respetar el orden establecido por Dios. Dios tiene una iglesia en la tierra que es su especial tesoro. Amén. Y esta iglesia está basada en la Biblia y en los testimonios. Y hay documentos que la iglesia tiene que se deben de respetar, que son como una guía para el pueblo de Dios para el tiempo del Así fin. es. Y aquellos que estamos trabajando dentro de este movimiento, debemos de reformarnos a nosotros mismos, porque Amén. no debemos de llevar al pueblo a la confusión. Un líder puede llevar al pueblo a la confusión y puede hacer lo que se extravíe del camino. Por eso me gusta cuando dice, y en su boca no fue hallada Engaño. mentira, porque Mentira. son sin mancha. Sin Oiga, mácula. ¿cómo es posible que mi hermano Abel, tú ya no tendrás mancha, yo no tendré mancha? Hermano Carlos, no tendremos mancha, pero ¿cómo si nacemos con una naturaleza pecaminosa, Elías- condenada a la muerte? Isaías dijo, vení, entremos a cuenta. Si tenés una mancha negro o roja, yo te voy a poner blanco. La justicia de Cristo. Alabado sea el Sí. nombre de Dios. Por eso es muy lindo poner nuestros ojos en Cristo, nuestro Amén. Salvador. Amén. Qué lindo este tema llamado a reformarnos. Sí, hay un llamado para poder reformarnos nosotros. Luz a las naciones. Amén. Vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a las naciones. ¿Cómo es posible que vamos a predicar el evangelio si no nos hemos reformado a nosotros mismos? Por eso tiene una lógica la lección que estamos estudiando. Amén. Ahora dice luz a las naciones. El tercer subtítulo, Pastor Carlos López. ¿Cuál fue la exhortación de Dios a Jerusalén? ¿Qué mensaje contenía para todas las naciones en cada época? Amén. Levántate y resplandece, porque ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es maravilloso cómo el Señor está connotando, cómo la gracia de Dios fue tanto para el Israel teocrático como también para el monárquico. Cómo se manifestó en su gracia con aquellas 10 tribus que al final terminaron esparcidas. Y luego Judea queda como ese remanente del Antiguo Testamento. Y el Señor les exhortó a levantarse y resplandecer. Todos sabemos, pues, de que la verdadera luz del mundo es el Creador. Porque dijo, y hágase, ¿qué cosa? La luz. Porque este mundo estaba en tinieblas. Él es la fuente inagotable de luz, de sabiduría. Por lo tanto, Israel fue llamado para levantarse ¿de dónde? De sus apostasías, para levantarse de su letargo, de la injusticia, para poder venir a un reavivamiento, a una reforma y poder cumplir el propósito para lo cual Dios estableció a su pueblo allá en Israel, propiamente en este momento en Jerusalén, en Judea, en el corazón, para que iluminara al mundo, para que conocieran el plan de redención en ese momento, de acuerdo a la economía hebraica. ¿Cuál era? A través de su santuario, el santuario de Dios hecho aquí en la tierra. Todos sabemos que santuario tiene su significado para hacer morada. El Señor siempre, a pesar de que el hombre se descarrió, cayó en la oscuridad, Él vino, lo buscó en el Antiguo Testamento. Trató también de redimir a una estirpe, a una nación, y de esa nación quiso servirse para que administrara el conocimiento, el plan de salvación ilustrado en el santuario terrenal, que es una maqueta del santuario celestial que existe allá en el cielo. Y de esta manera le dice, levántate y resplandece. Pero todos sabemos que ese llamado a resplandecer era un llamado a una reforma. Eso significa que en esa época había tanta apostasía de las naciones paganas, había idolatría, inmoralidad, sodomía, existían diferentes tipos de dioses, de cultos, de supersticiones, de creencias, que el pueblo de Israel estaba llamado a reformar todo eso a través de la luz de la palabra, del santuario, a través de todas las naciones, pero fracasó en su cometido.
Por eso dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ahora este llamado a levantarse y a resplandecer le es pasado al Israel espiritual. Ese Israel espiritual, de acuerdo a Romanos 11, somos nosotros, somos tú, querido hermano. Es este movimiento de reforma. Es aquí donde hablábamos el otro día de identidad. Sí. Aquí hablábamos de que Dios de allá, de 1844, levantó su pueblo con el mensaje del primero, el segundo ángel, para proclamar el tercero y exaltar su ley, su carácter, su creación, y de una manera maravillosa que pudiera también ahora la tierra. Allá en 1914, Dios levantó un 2%, y ahí encontramos, levántate y resplandece. Ese pequeño remanente, esa manada pequeña, ahora Dios nos ha colocado. Pero por supuesto, hemos de tener cuidado porque los hombres amaron más, dice qué cosa, las tinieblas que la luz. Ahora nosotros hemos de pedirle al Señor que mediante su luz podamos ser nosotros esas luminarias pequeñas que llenas de su gracia, de su luz, podamos llevar también esta luz a las naciones. Tengamos cuidado, porque Israel, mientras estuvo dentro de las 4 murallas, o sea, dentro de sus murallas como nación, se sentó y se complació y se prostituyó. Quedó en la inactividad y lamentablemente no cumplió ese cometido. Ahora nosotros se nos ha dado ese candelabro, se nos ha dado esa arca para poder llevar los oráculos del Señor a las naciones. Pero si nos quedamos dentro de las murallas y no vamos a las naciones y predicamos este evangelio eterno, de acuerdo a Apocalipsis 14, bajo la iluminación de Apocalipsis 18, entonces también corremos el riesgo también de ser reprobados. Es por eso que el Señor nos manda este llamamiento del profeta Isaías, que no quede solamente para la historia, sino que podamos tener un puente de conexión y que nosotros podamos ponernos la armadura y podamos salir a un mundo que perece para poder llevar esta luz y una invitación a una reforma. Amén, Pastor Carlos. Así que cada pregunta tiene un llamado especial para cada Amén. uno de nosotros. Amén. Ahora nosotros debemos de dar el mensaje. Por eso dice luz a las naciones. Pero entramos a la pregunta número 6, mi hermano José Abel, porque dice luz a las naciones en la pregunta número 5, bajo la pregunta 5. Ahora aquí hay un título en la pregunta 6. Buenas nuevas de salvación. ¿Cuál va a ser el mensaje? ¿Cuál va a ser la luz en las naciones que nosotros vamos a llevar? Y ahora la pregunta 6 dice, ¿cuál es la misión del siervo de Dios? Pastor, para la hermandad, Isaías corrobora lo que el 14 dice: una virgen dará a luz un niño, comerá mantequilla y miel. Y ahora les dice en el capítulo 61, el Espíritu de Jehová o del Eterno está sobre mí. Y Él me ha enviado, el Señor lo ungió y me ha enviado. Otra vez vuelve a decir, a predicar las buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año agradable. La pregunta, ¿cuál es la misión del siervo de Dios? Hacer una reforma plena de pie a cabeza. A quitar todas las aleaciones que el pecado ha degenerado, como un imán ha traído al cuerpo nuestro. Ahora sí voy a hacer un poquito de comentario a lo que usted habló de Cristo en su naturaleza. Para nosotros sería algo plenamente humillante decir que Cristo no vino en la condición que nosotros estamos. ¿Cómo podría ante el universo Cristo decir yo triunfé en todas las esferas? ¿Cómo? Lo estamos minimizando a él. Estamos hablando de un siervo. Lo estamos minimizando. Y el hermano Carlos hizo algo muy interesante de la Inmaculada. Cuando hablamos de una Inmaculada, entonces el niño que nace es plenamente santo y Santa Inmaculada. Entonces aprobamos la teoría de la etapa medieval, de la iglesia medieval, dándole una plenitud de una mujer fuera de la tierra a María. ¿Me está copiando, hermano? Sí. Entonces, Cristo vino en nuestra condición, se desvistió,
se despojó, tomó nuestra naturaleza 4000 años, no en la condición de Adán en el Edén, sino ya con la naturaleza humana deteriorada y con el pecado que emergía por todos los... Pero en esa condición llena de todo eso, Él se mantuvo en una línea perfecta, recta, ante el gran universo, con un enemigo con todas las ventajas, pastor, todas las ventajas tenía el enemigo, con el poder, con la tentación, y aquel manso y humilde, que incluso Isaías lo llama como raíz de tierra seca, pero él está diciendo que es el que tiene el poder del Espíritu Santo cuando salió del Jordán. Amén. El Espíritu Santo proclamó, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahora el Espíritu de profecía dice algo interesante. El Espíritu de profecía dice, si alguna vez hubo un momento cuando los adventistas del séptimo día, que se han reformado, deberían levantarse, es ahora para levantar las verdades. ¿A dónde comenzó la oscuridad para el pueblo de Israel? Por los dirigentes, por los reyes. ¿A dónde comenzó la oscuridad de la iglesia adventista del 1844-88? De los dirigentes. Así es. ¿Quiénes claudicaron en 1914? Los dirigentes. ¿Quiénes claudicaron en 1951? Parte de los dirigentes. ¿Se fueron para allá? ¿Cuál es el riesgo para todos los dirigentes? Para todos los que estamos enfrente. Que podemos caer en un serio problema. Y el Señor dice, no, mejor llénense del poder del Espíritu y levántense a predicar las verdades del santuario. Allí habla, a predicar el mensaje del tercer ángel. Recuerden que la luz del sábado brillaba más en aquellos 10 mandamientos. Amén. Y en 1846 comenzó esa luz brillante de la luz sabática por José Beis, los hermanos de Preston, Federico Fadro, la hermana Bautista de Preston, después la sierva de Dios, Jaime Huay, y comenzaron a predicar. Dice la sierva, cuán afirmados quedaron los cimientos de nuestra fe. Ay de aquel que mueve una clavija de estos mensajes. Así es. Era un pueblo pequeño, pero tenían el favor de Dios, y dice que los demás le temblaban. El pueblo de Dios al final de la historia será brillante, con luces que van a irradiar, llenos de fuerza del poder del Espíritu Santo, con el derramamiento del Espíritu Santo, el fuerte pregón, se comenzará a proclamar este mensaje, sin olvidar que comenzó este evangelio del tercer ángel o del cuarto ángel con el poder de la justicia por la fe, 1888. O sea que a estas alturas, pastor, deberíamos demostrarle a la gente en la profecía en qué parte estamos. Y poner en alta las verdades. Yo siempre digo verdades, el amor de Dios, porque Dios lo muestra como un Dios tirano. Principalmente el amor de Dios, su carácter, su ley, el santuario que es el centro de nuestra fe. El santuario es el centro de nuestra fe. Y de ahí tenemos los demás mensajes como la ley de Dios, tenemos la naturaleza de Cristo. Dice el Espíritu de profecía que no hay otro misterio que explique los demás misterios. La encarnación de Cristo en el vientre de María. El amor de Dios. Ese es el misterio de los misterios que se estudiará por la eternidad. Aquí lo vemos en esta lección, hermano. Será el tema por toda la eternidad. Entonces, hermanos queridos, tenemos a un Cristo que tiene el Espíritu para sanarnos, libertarnos, quitar el quebrantamiento, si estamos presos de alguna duda, presos de una enfermedad, presos en un pecado, ciego por algo. El Espíritu de Dios está en Cristo y tiene el poder para desatar cualquier enfermedad espiritual y física que esté atacando, sofocando con el aguijón al ser humano. Amén. Amén. En pocas palabras, pastor Carlos y mi querido hermano José Abel, entendemos la síntesis de este mensaje cuando Juan ve a Jesús y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cuán gran significado esas palabras de Juan. El Cordero de Dios que toma la naturaleza del hombre con 4000 años de decadencia y le demostró al universo que Él puede guardar la ley como Amén. Nosotros la podemos guardar. Y es interesante estudiar estos temas tan profundos porque somos llamados a reformarnos. Sí, querido amigo, querido hermano, tú eres llamado por Dios. Nadie puede decir es que no puedo porque mi pecado es tan grande. No hay pecado tan grande ni pecado tan pequeño que Cristo no pueda decir, no temas. Amén. Como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Amén. Amén. Pastor Carlos, la última pregunta. Amén. ¿Cómo se describe el estado futuro de Jerusalén y cuál será su galardón? Amén. Esto es maravilloso, queridos hermanos pastores, qué bendición, porque toda lucha tiene una recompensa.
Y todos hemos visto cómo la figura del pueblo de Israel, del pueblo de Judea, en medio de todas sus apostasías, los llamamientos a un reconocimiento, a una reforma, a caminar en luz, a hacer luz, todo eso era una promesa que también ahora se ha traspasado al Israel espiritual, a nosotros, al pueblo de Dios. Ahora se nos dice que aquí Jehová ha hecho oír hasta lo último de la tierra, decida acción, he aquí viene tu Salvador, y he aquí con su recompensa. Entonces, queridos hermanos, hay una recompensa para todo aquel siervo, sierva, para todos los fieles del Señor. Hay una recompensa al tiempo final. Es por eso que en los evangelios encontramos que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Se nos habla también de una recompensa, se nos habla de un galardón, se nos dice también que pronto volverá nuestro amado Salvador. Ya no envuelto en pañales, ya no más allá en Belén. Ahora Él vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y también Juan, el vidente de Patmos, lo ve venir también con la novia, con la esposa, engalanada. Qué maravillosa promesa se le hace al pueblo de Dios triunfante. Y he aquí, dice el mismo profeta, nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Así que esta promesa es, dice, la más segura a la cual nosotros podemos anclarnos con esa gloriosa esperanza. Pronto estaremos en nuestro hogar prometido. Jesús mismo será nuestro pastor. Habrá terminado entonces esta batalla contra la carne, contra el mundo, contra el diablo. Entonces ahora el Señor entregará también esa corona de la vida eterna. ¿Hay buenas nuevas? Sí. Estas buenas nuevas hace más de 4,000 años. Sabemos que se vienen anunciando, se vienen presentando. Hace 2,000 años también, propiamente los apóstoles también recibieron esa comisión de buenas nuevas. Las buenas nuevas es el Evangelio es Cristo, es el Verbo hecho carne, es el Verbo que ha habitado en medio de nosotros. Así que, queridos hermanos, alentémonos con esta promesa bienaventurada. Un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Carlos. Tenemos llamado a reformarse. Las últimas palabras, mi hermano José Abel. No me quiero quedar con el tema futurista que dice que la Jerusalén será restaurada con el anticristo y que le aplican este versículo que en el rapto y luego que aparezca Cristo atrapará al anticristo y lo mandará a un lugar de cárcel. No es a esto que se refiere. Cuando Cristo vino montado en el pollino, fue la mejor bendición para Jerusalén, Shalom, a través de toda la historia. Entró el deseo de toda la gente y venía a sanar y dar vista y hacer todo el trabajo médico, misionero y de salvación como el vicario. Pero como un día de esto le decía a mi esposa, yo quiero conocer Jerusalén. Bueno, me dice, si no conocemos la Jerusalén de aquí, preparémonos para conocerla de allá. Amén. Entonces la sierva de Dios dice que pronto estaremos en nuestra ciudad, porque aquí somos peregrinos. Y llegaremos a donde está el Cordero y nos pastoreará en fuentes de agua y debajo del árbol de la vida y platicaremos. Pastor, ¿cuánto dejaste? Gracias por haber venido hasta donde nosotros, los hermanos cubanos, los hermanos allá. Gracias, pastor, por venir hasta acá. Y esto no se logra sin una reforma. Amén. El llamado es a reformarnos para poder dar lo que tenemos. Nadie da lo que no tiene. Y si tenemos ese poder del Espíritu Santo que obró en los patriarcas, en los profetas, en los discípulos y en el mayor y más grande profeta que es Cristo Jesús, también está prometido para nosotros cosas mayores que las que yo hice ustedes harán. Y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre lo recibiréis. Y si queréis el Espíritu Santo se te dará. ¿En cuánta cantidad, pastor?
abundantemente, a quien lo pida, dice. Amén. Y esa es una bendición tan grande de mi hermano José Abel y Pastor Carlos López. Y qué lindo, ¿verdad? El tema que hemos tenido en esta oportunidad. Amén. Y yo creo que aquí nos unimos tanto mi hermano Carlos y mi hermano José Abel, y un llamado especial para aquellos mis hermanos queridos que siguen esta lección, en forma especial a aquellos que no han hecho el pacto todavía con Dios. Amén. Les invitamos para que también ustedes puedan levantarse. Usted puede hacerlo. No piense que no lo puede hacer. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Amén. Si tan solo nosotros hoy queremos escuchar la voz de Dios. Amén. Y no endurezquemos nuestros corazones. No Amén. vamos a endurecer nuestros corazones. Lamentablemente, mis queridos hermanos, en estos días hemos estado estudiando, hemos meditado. Dice que una de las principales causas del por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida fue por la incredulidad. Porque Cierto. la incredulidad nos cierra las puertas del cielo. Mientras que la fe nos abre las puertas de las promesas de Dios. Y el justo para el tiempo del fin va a vivir por fe. Amén. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos dé de su gracia y de su bendición. Y apreciado Pastor Carlos, por favor, vamos a hacer la oración. A usted le corresponde la oración final. Amén. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador y Señor, por sus méritos y por su sangre llevados al lugar santísimo, te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Gracias, amado Dios, por habernos guiado a través de tu Santo Espíritu con tu palabra, para poder comprenderla y para poder compartirla con nuestros amados hermanos. Bendice aquí al Pastor Danilo y tu bendición para nuestro hermano José Abel. Bendice, Señor, tu ministerio y bendice también a la querida hermandad y también a todos los amigos simpatizantes de la verdad presente. Señor y Padre, lleva paz, salud y bendiciones a los hogares. Y bendícenos dentro de momentos cortos en la entrada del Santo Sábado. Bendice pues a la querida hermandad alrededor del mundo. Te lo imploramos, te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias a Dios en primer lugar por el tiempo, a mis queridos hermanos Amén. por aceptar la invitación y por el privilegio de poder compartir con ustedes aquí Amén. en su hermoso país. A usted, querido amigo y hermano que nos sigue en diferentes partes del mundo, le invitamos para que se suscriba al canal y pueda compartir este mensaje con muchas personas para que puedan aprender más de nuestro Señor Jesucristo. Agradecimiento especial también al departamento de multimedia que nos apoya para que este mensaje llegue en diferentes partes del mundo a través de la página oficial de nuestra iglesia a nivel mundial. Dios les bendiga, un feliz sábado y si Dios lo permite, nos vemos el siguiente sábado.